Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de la red Herbol, también transmitimos por las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la Radio América del IPTK de Sucre, y nuestra señal también va por la Radio Pío 12 de Oruro y la Radio Fenacievo de La Paz. Estamos a 17 días de la segunda vuelta electoral y en este último tramo la campaña se ha puesto un poco intensa, por decirlo menos. Hay un poco de guerra sucia, hay un poco de desinformación y también autosabotaje, ¿no? Porque algunos candidatos no necesitan que les hagan la guerra sucia, otros se la hacen a sí mismos. Y bueno, estamos un poco preocupados porque nuestra duda es si no estamos alimentando ese monstruo que tanto daño nos ha hecho en los últimos años, que se llama polarización. Por eso hemos querido hacer este programa, porque quisiéramos preguntarnos a quién beneficia, a quién perjudica y cómo contrarrestar este tipo de campaña tan particular que estamos viviendo en la segunda vuelta, que además es histórica y la estamos registrando por primera vez en Bolivia. Antes de dar la bienvenida a nuestro panel, quiero que veamos el resumen de noticias de la fecha que ha preparado mi compañera Jenny Escalante. Adelante, por favor. Amigos y amigas de Sumando Voces, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Arranquemos. Foro Nacional. Pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en Santa Cruz en el Foro Nacional sobre Tierra, Territorio y Medio Ambiente, se declararon en estado de emergencia y presentaron un manifiesto con más de 30 demandas a los candidatos que disputarán la segunda vuelta, siendo la principal que no se individualice la propiedad colectiva de la tierra. En el evento, al que no asistieron ni Rodrigo Paz ni Jorge Tuto Quiroga, los dirigentes lamentaron su ausencia y criticaron que prioricen espacios con empresarios o universitarios antes que con los pueblos indígenas. Elecciones. La Misión de Observación Electoral de Jubileo presentó el miércoles una nueva página web destinada a brindar a la ciudadanía información clara y confiable rumbo a la segunda vuelta del 19 de octubre. El portal reúne datos sobre el proceso electoral, noticias de todo el país, evaluaciones al desempeño del órgano electoral, reportes ciudadanos y análisis de temas clave, con el objetivo de que la población pueda emitir un voto responsable e informado. Debates. Rumbo a la segunda vuelta, especialistas piden que los debates oficiales del 15 y 12 de octubre sean espacios para contrastar propuestas con datos y respeto, dejando atrás insultos y confrontación. Coinciden en que Bolivia debe construir una cultura del debate que priorice la claridad de ideas y brinde certidumbre al electorado. Informe de UNITAS. El informe Enfoque País sobre Ambiente Habilitante revela que las condiciones para el ejercicio de derechos y la acción de las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia enfrentan un deterioro sostenido. El estudio identifica persistentes restricciones legales, dificultades financieras, limitaciones en el acceso a la información pública, así como un clima de estigmatización hacia voces críticas y un entorno digital con riesgos de seguridad. Marcha en La Paz. Decenas de indígenas, activistas y colectivos marcharon el lunes desde la Plaza San Francisco hasta el atrio de la UMSA, exigiendo detener los incendios forestales y abrogar el paquete de leyes incendiarias. Con carteles, cánticos y consignas, denunciaron que este modelo extractivista condena los bosques a las cenizas y reclamaron la aprobación de la Ley 118 para proteger los sistemas de vida. Defender los bosques es defender la vida, fue el mensaje que cerró la jornada. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como Sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro panel, a nuestros invitados. Empezamos por Ricardo Paz. Ricardo Paz es estratega político. Ha trabajado en diferentes campañas, como dirigiendo esas campañas, pero ahora está mirando la campaña como un especialista. Ricardo, bienvenido. Muy buenos días, Mary, y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con Alondra y con Freddy también. Un abrazo para todos.
Así es, nuestra siguiente invitada es Alondra Quispe, ella es politóloga y abogada, trabaja en el sector de la sociedad civil. Bienvenida, Alondra. ¿Cómo estás, estimada Mary? Muy buen día. Buenos días a todos y todas los que nos siguen. Gracias por la invitación y qué gusto estar acá con dos grandes personas como es Ricardo y Freddy. Muy bien, y el otro invitado evidentemente es Freddy Bovarín, él es politólogo y sabemos que él ha trabajado en el gobierno del MAS, concretamente en el gobierno de Evo Morales, pero ahora está alejado, me parece, de la política. Bueno, él nos dirá en qué anda. Lo veo siempre en el TikTok. Bienvenido, Freddy. Un abrazo, Mary. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Sumando Voces, para nuestros copanelistas, para Ricardo y Alondra, y para toda la prestigiosa audiencia de tu canal. Muy bien, y quiero invitarles a ver dos laminitas que hemos preparado para poner un poco el contexto del tema. Empezamos con la primera lámina, que básicamente nos muestra qué cosas se andan diciendo los candidatos. No vamos a replicar sus insultos porque no queremos amplificarlos, simplemente vamos a decir de qué se trata. A ver, del lado del binomio de Rodrigo Paz y Edman Lara han salido insultos, dislates, en fin, contra los enfermos de cáncer, contra las personas con autismo, contra los periodistas y contra los oponentes, obviamente. Y del lado de la campaña de Jorge Tuto Quiroga han salido dichos contra los habitantes del occidente, pese a que esa campaña ha negado que estos mensajes fueran de Juan Pablo Velasco. Luego vamos a hablar más a profundidad sobre esos tweets racistas que andan circulando por las redes sociales. Y también contra la familia de otro candidato. Por eso Tuto Quiroga ha tenido un impasse con la esposa de Samuel Doria Medina, según ha revelado el periodista José Pomacuzzi. Muy bien, también queremos mostrarles esta lámina que habla de la desinformación según Bolivia Verifica. Recordemos, Bolivia Verifica y Chequea Bolivia son dos verificadoras que existen en Bolivia. ¿Y qué dice Bolivia Verifica? Que desde el 18 de agosto hubo 241 contenidos sospechosos de desinformación y que se hicieron 63 verificaciones de contenido, de las cuales 87% de estos contenidos resultaron falsos. El 10% de los contenidos resultaron engañosos y el 3% de los contenidos resultaron verdaderos. Muy bien, ese es más o menos el panorama y el contexto que nos invita a hablar. Empezamos con Ricardo Paz para preguntarle lo que decía nuestro banner. ¿A quién beneficia y a quién perjudica este tipo de campaña? Adelante, Ricardo. Bueno, estamos viviendo una campaña polarizada por definición, ¿no? Es nuestra primera experiencia en Bolivia y por eso tal vez estamos tan sorprendidos, ¿no? De lo que estamos viviendo. Esto es una elección entre A y B, digamos, no hay más opciones, entonces el énfasis de la campaña es obviamente la campaña de contraste, la campaña negativa, lo que cuando hay exceso se denomina guerra sucia, ¿no? Ese es el carácter de la campaña. Entonces ahí las nuevas tecnologías de información y comunicación lamentablemente han elevado pues a una potencia antes nunca vista el tema este de las noticias falsas, de las mentiras, de las calumnias, de la posverdad, etcétera, etcétera. Entonces, estamos sufriendo todo eso. Quien más pierde, por supuesto, es la ciudadanía, ¿no? Cuando en una guerra, en cualquier guerra, y también en esta guerra electoral, esta guerra sucia, dicen que la primera baja siempre es la verdad. Y eso va en detrimento de una información adecuada para que la población tome sus decisiones, ¿no? Pero claro, por supuesto, hay asesores, hay estrategas que cultivan la campaña de contraste, la campaña negativa, y creen que de esa manera favorecen a su candidato. Mi experiencia, la experiencia que yo tengo de más de 30 años asesorando campañas, me dice que la guerra sucia no rinde mucho, la verdad. Casi siempre se vuelve un boomerang y casi siempre perjudica a quien la lleva adelante. Entonces, yo diría, para resumir y para terminar esta primera parte, que en realidad la guerra sucia, la campaña de contraste, no beneficia a nadie en última instancia.
Qué interesante punto de vista, no beneficia a nadie, pese a que las dos candidaturas le ponen mucha atención, seguramente también recursos para llevarla adelante. Alondra Quispe, ¿cómo has estado viendo esta campaña electoral? ¿A quién está beneficiando esta guerra sucia? Ricardo nos dice que el principal perjudicado siempre es el ciudadano, la ciudadana, que finalmente se informa menos, ¿no? Se informa y se introduce en ese mundo polarizado del insulto, de la grosería, en fin. Adelante, Alondra. Gracias, estimada Mary. Voy desde la misma línea de Ricardo, ¿no? Lo principal, quienes realmente pierden con esto somos nosotros como sociedad. Pero creo que hay que partir desde, primero, hacer un análisis del contexto. O sea, estamos viviendo una campaña electoral rumbo a una segunda vuelta que es histórica en Bolivia, ¿no? Con un tiempo que es corto y lo que significa que las campañas rumbo a este proceso van a ser mucho más intensas. Si bien en un primer momento habíamos visto unas campañas que se presentaban un tanto punzantes, pero al mismo tiempo amigables en ciertas cosas, que sí podían tocar elementos programáticos, ahora no. Ahora es una campaña que se ha posicionado desde la polarización, desde el discurso de odio por parte de los dos candidatos, ¿no? No hay nadie que se pueda librar de esta consigna porque están uno frente a otro, están poniendo sus intereses de ganar las elecciones a costa de la desinformación, a costa de que la población tenga que enfrentarse y elegir por quién van a ir, ¿no? Entonces, frente a esto también, este discurso de odio se convierte en una herramienta de movilización de las personas que tienen que elegir, ¿no? Y obviamente esto, ¿por qué se convierte en un grave elemento de dispersión de la sociedad? Porque esta división no es simplemente en el proceso electoral, sino también va a ser transmitida post el proceso electoral. O sea, las divisiones que ahora están fomentando a través de elementos raciales, discriminadores y demás, se van a traducir en el momento en que ellos ingresen al gobierno, porque ellos no están generando un elemento de mi opositor a través del debate y la propuesta programática, sino están generando un elemento de enemigo. Este es el otro y es con quien tengo que competir, y la población se tiene que acomodar a esto, y cuando ellos asuman el gobierno, los principales perdedores obviamente van a ser también ellos, porque no van a tener opositores, van a tener enemigos traducidos en una población, y eso significa también la fragmentación de la misma población. Qué riesgoso, porque si algo vamos a necesitar después de que se posesione el nuevo gobierno, son pactos, son acuerdos, ¿no? Sobre todo porque nadie tiene una mayoría muy clara y definida como en anteriores gobiernos. Alondra nos advierte que esta polarización y esta guerra sucia podría tener sus repercusiones más allá de la fecha de la segunda vuelta. Freddy Bovarín, ¿cómo está viendo la campaña? He visto sus análisis en TikTok a los dos candidatos vicepresidenciales. Muy interesantes, muy picantes, pero quisiéramos saber a dónde nos lleva eso como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr de esto que está pasando? Adelante. Bueno, querida Mary, creo que de este tema habría que destacar lo bueno, lo malo y lo feo. Y como decía Londra, tiene efectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Empecemos de atrás hacia adelante. Lo feo, efectivamente, es de que la guerra sucia ha llegado para quedarse. Los ciudadanos tenemos que estar plenamente conscientes de que la guerra sucia va a ser una constante de ahora en adelante, más aún cuando las herramientas de inteligencia artificial te dan la posibilidad de hacer deepfakes, ¿no? Lo segundo es lo malo. Lo malo es que, evidentemente, se genera desafección política, es decir, un desarraigo de los ciudadanos hacia los valores democráticos. De a poco vamos perdiendo la confianza en la institucionalidad democrática, vamos perdiendo confianza en el sistema democrático como modelo para poder resolver nuestras diferencias, y esto claramente hace que
en el Latino Barómetro, que mide justamente las percepciones de los ciudadanos a nivel regional, hay una tendencia hacia modelos autoritarios cada vez más creciente. Y bueno, lo bueno de todo esto es que tenemos espacios informativos como el que estás construyendo en Sumando Voces, en el que los ciudadanos podemos no solo informarnos, sino también educarnos, entender de que no todo lo que vemos es real, de que existen noticias falsas, fake news, deepfakes, y que evidentemente los estrategas electorales están buscando construir una posverdad, ¿no? Es un término muy polémico que se acuñó después de la primera victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, y la posverdad no es otra cosa que construir una verdad alternativa. Esta verdad alternativa es una forma de encubrir la mentira, ¿no? ¿Cómo puedo reescribir la historia que de alguna manera favorezca a una campaña o a una narrativa electoral que en este momento está en disputa? Ahora bien, tú al principio de la entrevista preguntabas a quién beneficia, a quién perjudica el tema de la campaña sucia. Bueno, todos sabemos que, bueno, en temas electorales hay unas mediciones de entrada que se realizan, ¿no es cierto? Todos los candidatos tienen un techo electoral. Entonces, cuando las encuestas miden de que tú estás alcanzando tu techo electoral o ya lo has alcanzado, lo único que te queda para poder ganar una elección es bajar a tu principal contendiente electoral. ¿Y cuál es la forma de bajar la aceptación o la intención de voto de este contendiente electoral? Es a través de la guerra sucia. Entonces, los estrategas electorales utilizan la guerra sucia como una herramienta de campaña para poder bajar, digamos, el favor electoral que tiene el principal contendiente electoral, y de esta manera, de alguna manera, controlar, digamos, el crecimiento sostenido que puede tener determinada candidatura. Ahora bien, la guerra sucia tiene su factura política, es decir, quien hace guerra sucia tiene que, de alguna manera, también ver afectado su apoyo electoral, porque es algo que no cae bien, que no simpatiza en la sociedad y que de alguna manera el electorado castiga. Pero a veces, ante la valoración, digamos, de el clima electoral que está viviendo el país, digamos, en específico que se vaya a hacer el estudio, pues lo que se hace es privilegiar, se hacen unas proyecciones electorales y se dice, bueno, vamos a perder un porcentaje mínimo y vamos a bajarle al otro contendiente electoral un porcentaje mayor. Entonces resulta un buen negocio entrar en una estrategia electoral de guerra sucia, porque lo que perdemos no es tan significativo como lo que pierde nuestro contrincante electoral. Entonces, esto es así, funciona no solo en el país, sino en cualquier otro país del mundo, y hay que decirlo para que la sociedad sepa de que son herramientas de campaña que son utilizadas racional y deliberadamente para poder frenar, en todo caso, el crecimiento de un potencial rival electoral. Me quedo con ese mensaje de que esto afecta, daña a la institucionalidad y en consecuencia daña también a la democracia, que es lo preocupante. Sin embargo, para que haya guerra sucia, tiene que haber un candidato que quiere bajarle al otro. Pero lo que hemos visto también en esta campaña, y esta pregunta se la paso a Ricardo, es que los propios candidatos están emitiendo mensajes, discursos, que luego son cuestionados por la ciudadanía. Eso es como una autoguerra sucia. ¿Cómo le llamamos? ¿Es nuevo? ¿Qué está pasando con la calidad de ciertos candidatos, Ricardo? Bueno, primero hay que hacer una precisión conceptual, ¿no? Una cosa es la campaña de contraste, la campaña negativa, y otra cosa es la guerra sucia. La campaña de contraste, la campaña negativa es lícita, se la lleva adelante, es parte de la estrategia es ataque y defensa, entonces es parte de la ofensiva, digamos, una campaña de contraste. Pero, ¿en qué se diferencia de la guerra sucia? La campaña de contraste y la campaña negativa son sobre la base de la verdad, digamos, tiene unos límites éticos, es decir, trabaja con las debilidades, con las deficiencias, con los hierros, con las falencias del rival. Pero la guerra sucia es completamente diferente. La guerra sucia trabaja con noticias falsas, con calumnias, con mentiras, con intrigas,
con desinformación, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación muy clara en ese sentido, en primer lugar. En segundo lugar, no hay duda de que tienen pues un impacto, ¿no? Por supuesto que sí, las campañas de contraste, que si no, no se las hicieran, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo es que al final del día, ¿no? Ese impacto que creen que tienen algunos estrategas, algunas escuelas en la consultoría política, no es tan así. Yo he visto mucha casuística, yo he visto y he trabajado mucho en estos temas, y al final casi siempre se produce un boomerang, un efecto boomerang. Y lo que tú dices, Mary, tiene que ver más con con los errores que se cometen. Voy a decir una verdad de perogrullo, ¿no? En la consultoría política se dice que gana quien comete menos errores, pero en las campañas se cometen pues muchos errores, es como el fútbol, ¿no? Igualito, ¿no? Quien comete más errores, se desconcentra, ¿no? Es el que pierde, ¿no? Y eso pasa en las campañas, es a lo que tú estás haciendo referencia. Muchas veces sucede que los propios candidatos cometen hierros, dicen una cosa que no deberían decir, se les va de la boca, sobre todo los que hablan mucho, ¿no? Y aquí voy a comenzar a particularizar y a mencionar. El capitán Lara, por ejemplo, es un candidato que habla demasiado, ¿no? Y cuando tú hablas demasiado, tienes muchas más posibilidades de equivocarte. Por eso es que él vive metiendo la pata y pidiendo disculpas, ¿no? Ese es su modus, digamos, a lo largo de la campaña. En el caso de Juan Pablo Velasco y sus trinos estos racistas, es una típica campaña de contraste, no es guerra sucia. Si fuera mentira, claro, por supuesto es guerra sucia, pero lo que están aprovechando, digamos, los de la campaña del otro lado, están aprovechando un hierro, una falencia, una debilidad. Estos tweets son existentes, como lo han demostrado las verificadoras independientes, ¿no? Y la otra campaña lo utiliza, eso es legítimo. O sea, no tiene nada que ver con la guerra sucia, ¿no? Nadie está mintiendo ahí, nadie está calumniando, nadie le está diciendo una cosa que no. Están utilizando algo que ha sucedido. Entonces, en términos generales, así discurre esta campaña, que es donde el énfasis, repito, no es tanto vota por mí, como era en la primera vuelta, sino vota en contra de mi rival. Bueno, entonces se llama campaña de contrastes si el asunto es verdadero, sería, ¿no? Más o menos lo que nos acaba de explicar Ricardo. Cuando ya es mentira, qué sé yo, le meten alguna cosa así para atribuirla a otro candidato, entonces ya sería guerra sucia. En palabras de la campaña de Libre, esto de los tweets racistas sería guerra sucia, porque ellos no los admiten como propios. Pero quiero recordarles 3 pasos sobre estos tweets. 1, fueron emitidos desde la cuenta que luego fue certificada por Juan Pablo Velasco ante el Tribunal Supremo Electoral, primer elemento. Segundo elemento, varios TikTokers que seguramente son afines a Libre afirman que estos tweets fueron alterados con una plataforma que se llama SurveyMonkey. Es decir, le han cambiado los tweets para hacerle decir a JP Velasco eso que no quería decir, supuestamente. Sin embargo, hay que recordar que la cuenta de Juan Pablo Velasco ha sido eliminada. La pregunta es ¿por qué? Él todavía no ha explicado por qué no ha sido eliminada. Y tercer punto que quiero decirles es que las verificadoras afirman que se puede alterar evidentemente un tweet o una web, qué sé yo, pero no se la puede guardar y no se la puede compartir con un enlace. Y sí, las verificadoras han encontrado los tweets de Juan Pablo Velasco archivados en una plataforma que hace este trabajo de archivar cosas pasadas. Muy bien, así está el tema de los tweets. Y a propósito del tema, ¿por qué les introduzco en él? Porque ayer tuve una pequeña entrevista con Enid López. Ella es fact-checker en jefe de Chequea Bolivia, es decir, la jefa de Chequea Bolivia, sobre estos ataques que están recibiendo luego de haber publicado la nota sobre los tweets de Juan Pablo Velasco. Es decir, las cosas no se han quedado así, porque hay una gran cantidad de hate, de guerra sucia también, en contra de las verificadoras, no solamente entre candidatos, sino que ya ahora empezaron a atacar a las verificadoras, que son medios de comunicación dedicados
a chequear que la información que se difunde en una campaña o en una democracia sea verdadera. Veamos a Enid, por favor, es una entrevista corta para que luego sigamos con esta charla. Enid es fact-checker en jefe de Chequea Bolivia. Chequea Bolivia es la verificadora que ha descubierto que una cuenta que ha sido registrada en el Tribunal Supremo Electoral como de propiedad de Juan Pablo Velasco ha emitido tweets racistas. Por eso la hemos convocado hoy, porque queremos preguntarle qué ha pasado después de esa revelación, cómo están viviendo este momento en el equipo de Chequea Bolivia. Querida Mary, más bien gracias por la invitación en este espacio y comentarte que nosotros hemos entrado a revisar esta información el pasado viernes, cuando empezamos a ver que circulaba un contenido en redes sociales y se estaba viralizando. Nuestra metodología señala claramente que en qué momento nosotros podemos ingresar a verificar algún contenido, y en base a esa metodología nosotros ingresamos a revisar este caso. Para cuando nosotros revisamos este caso en específico, ya habíamos encontrado algunos elementos que están dentro del artículo redactados como esto que mencionaste, la propiedad y el registro ante el Tribunal Supremo Electoral de este user de la cuenta de X. Otros elementos más, como por ejemplo el hecho de que la cuenta para el momento en que revisamos estaba eliminada, y ya en la tarde, cuando después de que publicamos este artículo empezaron a circular los enlaces archivados de tweets que habían sido emitidos a través de esta cuenta de Twitter, de antes, pues más bien actualmente X, de JP Velasco. Lo que te puedo comentar es que en las últimas 48 horas, nuestro equipo de monitoreo ha registrado al menos 18 ataques directos a las unidades de verificación, que es la primera vez, estimada Mary, que se tiene un ataque tan fuerte a las verificadoras. En este caso, un ataque a Chequea Bolivia, que es el caso nuestro, que viene desde un frente político que se ha aferrado a decir que lo que está circulando en redes sociales es falso, pero que se ha comprometido al mismo tiempo con el equipo de Chequea Bolivia a mandar pruebas de que eso es falso, a brindar una conferencia de prensa, a sacar un comunicado, pero que hasta la fecha no lo ha hecho. Y lo único que está haciendo es poner como en una balanza y decir, bueno, estoy poniendo en duda el trabajo de las verificadoras al decir que es falso, ¿no? Sin mostrar evidencia de que es así. El trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo que está cimentado principalmente en evidencia. Nosotros trabajamos haciendo recogido de datos y mostrando esos datos en cada uno de los contenidos que publicamos en nuestras redes. Ahora le tocó a Juan Pablo Velasco, sin embargo, las verificaciones le tocan a todos los candidatos o a la mayoría. ¿Ha ido en escalada el último tiempo, mientras se acerca la segunda vuelta, esta cantidad de información falsa, distorsionada o guerra sucia? Sí, para nosotros es también un medidor, una especie de termómetro, aunque suene muy fuerte, es el tema de los ataques, porque cuando nosotros publicamos una primera investigación antes de que sea la primera fecha de las elecciones, el 17 de agosto, que afectaba a otro partido político que estaba en carrera electoral, toda la gente que en este momento nos está atacando de Alianza Libre nos había brindado todo su apoyo, había compartido las publicaciones. Entonces, como tú dices, Mary, de alguna manera, si bien tú publicas algo que afecta al lado A o al lado B, pues se entiende de dónde está viniendo el ataque. Hemos recibido ataque de varios bandos y claro, la intensidad está aumentando conforme pasa el tiempo. Como estamos cerca a tener la segunda vuelta electoral, este balotaje está haciendo que la sociedad se polarice, que asuma extremos, que igual esto nos parece muy, muy riesgoso, sobre todo para la democracia. Y estamos pendientes tratando de aportar un poco a este sistema democrático con claridad, con certeza, a través de cada publicación que nosotros hacemos como Chequea Bolivia. Para el final, Enid, quisiera que nos expliques qué es Chequea Bolivia, cuáles son los principios bajo los que trabaja, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Claro que sí. Chequea Bolivia es una iniciativa de verificación de contenido que circula en las redes sociales, que tiene como objetivo principal mitigar la desinformación a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la verificación de contenido, el fact-checking que nosotros hacemos en espacios digitales. Otro pilar fundamental es la investigación. Nosotros trabajamos fuertemente investigando cómo funciona la desinformación en nuestro país. Y el otro pilar tiene que ver con la alfabetización mediática, que es donde nosotros trabajamos en la capacitación para poder
potenciar las habilidades críticas de los usuarios que están navegando en las redes sociales. No tenemos ningún interés político ni intencionalidad de dañar a ninguna candidatura dentro de este proceso o en cualquier otro momento en el que esté la coyuntura nacional. Así que nuestro trabajo se rige en una metodología que tiene todo un procedimiento diseñado para poder hacer un proceso de verificación. Perfecto, Enid. Te enviamos nuestra solidaridad y respaldo desde Sumando Voces. Hacen un trabajo brillante y muy, muy importante para la democracia. Muchísimas gracias por todo. Gracias por el espacio, Mary. Bueno, Chequea Bolivia es del CERES, una institución de investigación social y de pensamiento en Cochabamba. No es de un partido ni nada, para que a ustedes les quede claro. Alondra, ¿qué opinas sobre esto que nos acaba de decir Enid López, de que están recibiendo ataques y todo después de haber publicado esta nota de los tweets? Bueno, estimada Mary, efectivamente la guerra sucia no tiene limitantes en relación no simplemente de lo que son los candidatos, ¿no? Sino también va a aquellas personas, en este caso instituciones u organizaciones, que vienen a desmentir o a verificar estos términos de guerra sucia que se ponen en uno y en otro lugar. Es un detrimento total a lo que es la democracia, evidentemente, porque se posiciona en un lugar de confrontación nuevamente, ¿no? O sea, la polarización es inevitable. Ahora ya no será de los candidatos, ¿no? Sino del candidato frente a estas verificadoras, frente a los periodistas, incluso de la misma sociedad que empieza a desconfiar de estas mismas verificadoras, ¿no? Que ya ellos obviamente tienen una trayectoria, se han posicionado en el imaginario de la sociedad boliviana, pero que ahora empieza a dudar. Alguna persona que en su momento confiaba de la información que te daba Bolivia Verifica o Chequea Bolivia, ahora empezará a dudar y decir, ¿realmente esto es cierto? ¿Han vendido su posición a algún partido político? ¿No? Entonces esto genera un quiebre en la confianza misma de la sociedad frente a la misma sociedad que no está partidizada. Estimada Mary, y me gustaría ir también en torno a esto, hablar un poquito de lo que anteriormente Ricardo mencionaba, ¿no? Que me parece importante señalar la puntualización que hizo de la diferenciación entre guerra sucia y también una campaña negativa, ¿no? Y yo quiero sobre todo puntualizar en que esta guerra sucia responde mediáticamente porque es una estrategia política de corto plazo y obviamente cala mucho más en una sociedad que está tan profundamente dividida en torno a los estratos sociales y económicos, ¿no? La guerra sucia es mucho más propensa en aquellos grupos que tienen acceso a estos medios digitales, que no tienen un cierto grado de formación o que la crítica se deja llevar mucho por la emotividad, ¿no? Entonces, eso también genera que este tipo de guerra sucia sea mucho más permeable y además que con la viralización a través de los distintos medios digitales sea mucho más posible de marcar agenda frente a un voto boliviano que mayormente es emotivo y que responde a lo que se le va presentando o su algoritmo va poniendo. Muy bien, Alondra. Entonces, la desconfianza está calando hondo en esta campaña de la segunda vuelta, sobre todo ahora también contra los medios, contra las verificadoras, es decir, ya todo el mundo desconfía de todo el mundo. Freddy Bovarín, ¿usted cree que se han equivocado los candidatos y los partidos al elegir a sus vicepresidenciables? Porque parece que el foco de la polémica está en ellos dos, en JP Velasco y en Edman Lara. Yo pienso que respecto al tema de los vicepresidenciables, en el caso del PDC, yo creo que ha sido una elección estratégica. Yo veo que Edman Lara sí le aporta un caudal de votación importante a Rodrigo Paz. Es decir, es una persona que tiene una adhesión fuerte en sectores populares, en ciudades intermedias como El Alto, por ejemplo, y también en provincia. Me parece que ese perfil disruptivo que tiene, de alguna manera ha hecho de que en este momento el PDC tenga ese sitial, ¿no?, de haber ganado las elecciones en la primera vuelta, ¿no? Lo segundo es que
bueno, yo creo que el rol del candidato de libre no está siendo el idóneo, no está siendo el adecuado, porque yo creo que ha sido un perfil seleccionado para fundamentalmente hablarle a los jóvenes, para interpelar ese voto, fundamentalmente centennial y millennial, que pues en esas características que tiene el perfil de JP Velasco, de innovador tecnológico, de un millennial que ha sido emprendedor y que de alguna forma ha sido exitoso en el ámbito privado, pues permitía de alguna manera invitar a soñar a los jóvenes en tal vez emprender empresas, seguir ese camino inspiracional que de alguna manera mostraba la biografía de JP Velasco, pero bueno, ha tenido ciertos problemas, desaciertos, equivocaciones, lo mismo que el candidato del PDC, ¿no? Edman Lara, que ha tenido desaciertos, equivocaciones y problemas en todo el proceso electoral, pero creo que el que en este momento le está haciendo más daño a su candidatura es justamente JP Velasco con este tema del racismo, que en la recta final de la segunda vuelta entiendo que los ha golpeado muchísimo, ¿no? Los ha golpeado muchísimo porque, como tú decías, hay entidades como verificadoras imparciales que tienen cierta reputación y prestigio que de alguna manera han dado un grado de verosimilitud a estos tweets que han sido difundidos por un streamer argentino. Y evidentemente lo que hace es generar una polarización afectiva entre Oriente y Occidente. Es decir, son viejas heridas que tenemos como país, no es algo nuevo. Es un tema que venimos arrastrando durante generaciones. El tema del racismo es un tema en extremo delicado porque más allá de equivocaciones anecdóticas, tiene que ver con una fractura histórica entre Oriente y Occidente, ¿no? Bueno, pues viniendo de quien viene, pues está generando una repercusión mediática. Ha habido más de un periodista que se ha pronunciado al respecto, youtubers, streamers, influencers que han hablado sobre el tema. Y evidentemente, en esta recta final de la segunda vuelta, creo que le está haciendo muchísimo daño a la candidatura de Libre y de Tuto Quiroga. De todas maneras, creo que ambos candidatos tienen un perfil interesante y tienen segmentos poblacionales que los respaldan y que de alguna manera están sosteniendo también esas candidaturas. Lo que toca ver es si realmente esta renovación de la política que viene justamente de la mano de Edman Lara y de JP Velasco, eh, va a dar cuenta y de alguna manera va a satisfacer las expectativas que tenemos los bolivianos y las bolivianas, porque si tú te fijas en las encuestas preelectorales, la gente quería renovación, querían nuevos actores, pero parece que estos nuevos actores no estuvieran a la altura de la historia y no estuvieran tampoco satisfaciendo esas expectativas que el pueblo boliviano en su momento ha demandado del sistema político. A partir de ahora quisiera pedirles que nos pongamos propositivos, es decir, qué hacer como sociedad civil para contrarrestar esta ola de guerra sucia, sabotaje, autosabotaje, en fin. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para encarar el proceso electoral? Ricardo Paz, usted con toda su experiencia en campañas y todo eso, ¿ha visto que el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, haya emitido sanciones y haya logrado frenar procesos de guerra sucia o de campañas sucias? ¿Es posible, por ejemplo, hacerlo a través de la ley o la gente tiene que crear su propio blindaje? Adelante, Ricardo. Sí, no, deberían ser las instituciones, por supuesto, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral es el llamado a esto. Pero no, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido no hacerse un problema, ha preferido mirar al costado, ha hecho una reunión ahí, les ha dicho sean buenos, no se ataquen, ¿no? Ha hecho firmar un comunicado, ¿no? Pero lo que correspondía era pues que corte por lo sano, que sancione, que sea, como su nombre lo indica, un tribunal. Un tribunal electoral no solo administra las elecciones, sino administra la justicia electoral, ¿no? Y nuestra ley es muy clara. Podían utilizar perfectamente lo que tenemos legislado para castigar eso de que no se pueden controlar las redes sociales, no es verdad, ¿no es cierto? Desde los escándalos que han habido con Cambridge Analytica y las elecciones en Estados Unidos,
la intromisión rusa, etcétera, se les ha obligado a Facebook, a Google, a YouTube, a todos los grandes portales para que transparenten sus financiadores. Y ahora tú puedes ver perfectamente quiénes son los que están financiando cada una de las cuentas, cada una de las intromisiones que se hacen a este respecto. Entonces, no, sí podían haber hecho, pero no, han preferido la comodidad digamos, de la indiferencia y no están cumpliendo su rol en este plano, ¿no? En otros planos lo están haciendo muy bien los del Tribunal Supremo Electoral, pero en esta cuestión del control de las campañas negativas, de las fake news, etcétera, no han trabajado muy bien. ¿Qué debemos hacer? Como sociedad, debemos autoprotegernos, ¿no? Autogestionarnos en la búsqueda de la verdad, del combate a la desinformación. Cumplen un rol muy importante los medios de comunicación como el tuyo, que ayudan a la gente a tener claridad. Las verificadoras son cruciales, fundamentales. Bien decía Alondra que hay un intento ahora de desprestigiar, pero yo creo que ese es un intento vano, ¿no? Más bien las fortalece más el hecho de que las cuestionen por una cuestión tan evidente, tan puntual. De hecho, yo creo que el gran error de Libre y el gran error de Juan Pablo Velasco, más allá de lo execrable que es su posición racista, ha sido pues no reconocer, no decir, sí, efectivamente, yo era un muchacho estúpido que dije esas tonterías, ¿no? Pero han pasado 20 años, yo soy una persona diferente. Pedir perdón, mostrar arrepentimiento y pasar a otra cosa. Hubiera resuelto el problema rápidamente con eso, pero no ha tenido una buena asesoría y bueno, y también tiene que ver con el talante y cómo es la gente, ¿no? Si la gente es capaz de mentir de esa manera tan de frente, digamos, ¿no? Sin que se le mueva un pelo, ¿no? Habla mucho de su formación y de qué tipo de persona es, ¿no? A mí me causó mucha tristeza ver a Tuto Quiroga, a quien yo respeto, quiero, tengo una relación personal con él privilegiada, es más, le tengo agradecimiento por muchas razones personales, pero me dio mucha pena verlo ayer en CNN, porfiando con que son víctimas de una guerra sucia, que es mentira de los trinos de Juan Pablo Velasco. No sé si realmente él le cree a su candidato a la vicepresidencia, pero la evidencia en contrario es abrumadora, pues, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, sí, solo la propia sociedad a través de estos mecanismos de las verificadoras, los medios de comunicación, etcétera, puede autoprotegerse de lo que es un mundo de fake news, de civilización del espectáculo, de manipulación de la big data y de tantas amenazas que tiene para la propia democracia. Yo quiero que con Alondra hablemos, si bien también de estas propuestas para encarar este último tramo de la campaña, cómo deberíamos gestionarnos como ciudadanos, como futuros votantes de la segunda vuelta, pero también quisiera que haga un análisis de Lara. Es decir, evidentemente hemos hablado de JP Velasco, pero Lara se fue contra los periodistas. No voy a repetir la palabra porque es demasiado soez que dijo sobre los periodistas y los medios de comunicación. No sé, comparó al país con un enfermo de cáncer, luego tuvo que disculparse. Bueno, quizás la diferencia está en que se disculpa, pero a ver, Alondra, hagamos un ensayo de lo que miras en Lara. Adelante. Muy bien, gracias, estimada Mary. Bueno, primero hay que tomar a Lara no como un sujeto individual, ¿no? Él es propio de una fórmula, de un binomio que está junto con Rodrigo Paz. Y cuando uno ve este binomio presidenciable y vicepresidenciable, entiende que están jugando un papel que puede ser estratégico, yo lo veo totalmente estratégico, de lo que es el policía bueno y el policía malo, ¿no? Tienes al policía malo que está plasmado en Lara, que puede funcionar como un elemento de fusible emocional dentro de esta fórmula. O sea,
lo que hace Lara es presentarse como un personaje que es confrontacional, que lo que hace es ataca a periodistas, ataca a sus adversarios, utiliza un lenguaje agresivo que puede ser identificado como violencia verbal, o sea, llamando con muchos adjetivos que no es necesario mencionarlos, ¿no? Pero que en cierto modo eso también hace que él se reafirme como una persona como tal, digamos, ¿no? O que en cierto modo también pueda mostrar su autenticidad como persona al utilizar estos términos tan coloquiales que mayormente todas las personas lo podemos utilizar, quizás no a voz libre como él lo hace y por medios sociales, pero que sí lo hacemos, ¿no? Entonces ahí se le ve un factor de auténtico. Sin embargo, este factor de Lara, si bien puede generar toda esta violencia verbal, que es no simplemente frente a todos estos actores que le anteponen, sino también para la misma ciudadanía. Pero la ciudadanía consume esto. O sea, si se hace viral, si la gente realmente reconoce a Lara por ser un tipo emocional, por ser una persona que puede darte estos datos confrontacionales a la persona, es porque la sociedad consume esto, ¿no? Entonces es entretenido. Y si es entretenido, genera likes. Y si genera likes, se hace viral. Entonces, es una persona que en cierto modo te va a dar todas estas características para que lo vaya a complementar a Rodrigo Paz. Rodrigo Paz ya ingresa como una persona que es templada, que en cierto modo es conciliadora, muy relajada. Él, si bien no va con las propuestas directas, lo apoya a Lara, ¿no? Dice, es que él es así. Él demuestra lo que es la sociedad como tal. Quizás esto no sea completamente cierto, pero hay una fórmula, ¿no? Que se está complementando en esta estrategia. Pero esto también responde a cómo se manejan los medios sociales y también cómo se maneja la misma sociedad, ¿no? Y aquí voy a entrar a la segunda parte, estimada Mary, porque si Lara es popular, no es simplemente en este último tiempo porque sigue manejando muy bien el TikTok o sus redes sociales, sino también porque se hace viral ya que los medios digitales e incluso los medios tradicionales replican esta información, ¿no? En este último tiempo hemos visto que cada uno de las cosas que dice Lara son titular. O sea, Lara dijo tal. Lara ataca a los periodistas. Lara se va contra los niños con cáncer, ¿no? Y esos titulares que salen y que se hacen virales son lo que la sociedad consume. Entonces, estamos replicando eso. Mientras que lo que realmente podrían hacer los medios de comunicación es no necesariamente hacer viral a estos procesos de confrontación, sino exigir propuestas, ¿no? O sea, el debate se ha llegado a plasmar en el ataque al otro y no realmente en lo que proponen ellos. La agenda programática está perdida y eso significa que el ciudadano que va a ir a emitir su voto no sabe qué es lo que realmente va a hacer Lara o lo que va a hacer Tuto, ¿no? Porque yo estoy votando por Lara porque se ha enfrentado ante la policía, porque es una persona que comulga con las bases populares. O yo estoy votando por Tuto porque me genera seriedad, ¿no? O es una persona que sabe, tiene conocimiento, que es el discurso que se ha vendido. Y realmente cuando tú te preguntas, ¿y qué va a hacer en el gobierno? No sabes qué. Entonces, esa es una falencia de los medios digitales y tradicionales, pero también de la misma sociedad. Nosotros como sociedad no llegamos a preguntarnos realmente qué es lo que va a hacer. O sea, a lo que a mí me afecta constantemente es el tema del transporte, de la gasolina, de la falta de dólares y demás. Y no le estoy preguntando a mi candidato, oiga, señor, ¿usted qué va a hacer con los dólares? Me dice que en 3 meses va a haber, de acá a un tiempo, ¿no? Entonces es también una autocrítica a nosotros como sociedad. Y para contrarrestar todo eso simplemente es entrar en conciencia y es una autoevaluación como ser individual y también como sociedad de decir, ya, ¿sabes qué? Tengo estos 2 candidatos, no tengo de otra. Uno de los 2 va a ser quien
gobierne mi país. Entonces, por lo menos veré, pues, qué están haciendo estas personas, ¿no? Y qué me están proponiendo. Y en base a eso, elegiré y votaré y no me dejaré llevar por lo que se hace viral, por lo que me muestra mi algoritmo y por lo que finalmente ellos quieren que yo decida, ¿no? Hace falta darnos unos cuantos autolatigazos como sociedad, como personas. ¿Por qué consumimos estas cosas y no buscamos lo que están ofreciendo realmente sus candidatos? Antes de darle la palabra a Freddy Bovarín, quiero leer algunos comentarios que estamos recibiendo. Jazmín Peñalosa nos escribe y nos dice, ¿cómo lograr que la campaña se reconduzca? Se logra escuchar propuestas y no concentrarnos en esta guerra. Si bien es responsabilidad ciudadana informarse, pero en redes sociales gana en cantidad la guerra sucia. Esa va a ir para Freddy directamente. José Manuel Irigoyen Cabrera nos dice, algo claro está, la guerra sucia ha hecho que la población también conozca verdaderamente a los candidatos y ver sus perfiles más naturales. Oye, no, qué opinión, dice que está bueno que haya guerra sucia porque así los conocemos. En todo caso sería que está bueno que haya campaña de contraste, siguiendo la categoría que nos ha traído Ricardo Paz. Campaña de contraste le llamaremos, estaría bueno conocer la verdad de los candidatos, pero no las falsedades, ¿no? Adelante, Freddy, por favor, ¿qué hacer para reconducir la campaña? Bueno, creo que el papel de los medios es fundamental, ¿no? Porque los estudios en comunicación política reflejan de que el voto no es racional, es un voto emocional. Es decir, todos los spin doctors, los asesores de campaña saben que la gente o vota con el hígado o vota con el corazón, ¿no? En los programas está bien para el círculo rojo. El círculo rojo son periodistas, analistas, académicos y políticos, ¿no? Que son los que se dan la tarea de revisar los programas electorales, de revisar propuestas, de ver quién tiene las soluciones a los problemas concretos del país. El grueso de la población no lo hace y no lo va a hacer, ¿no? Entonces, está científicamente demostrado que la población vota justamente con el hígado o con el corazón. Y por eso también las redes sociales privilegian esto en el algoritmo. En el algoritmo, las publicaciones virales son aquellas que generan justamente confrontación. Es decir, uno tiene que ser políticamente incorrecto, decir cosas que molestan a unos, que agradan a otros, y eso es lo que muestra el algoritmo y hace que seas viral, ¿no? Es decir, todos tus simpatizantes, adherentes salen a defenderte y los que te odian te echan hate, te funean, y esto es justamente como es una estrategia para poder hacerse viral en redes sociales. Creo que este mismo formato no funciona en los medios de comunicación tradicionales, porque ahí se demanda sobriedad, se demanda conocimiento justamente de los temas sobre los cuales uno va a abordar y se necesita respuestas concretas a problemas concretos. Entonces, por eso te digo que el rol del periodismo, de la prensa responsable y de los medios de comunicación tradicionales es muy importante para, de alguna manera, obligar a los candidatos a que puedan hablarnos de aquellos problemas que tenemos los bolivianos y cuál es la solución que se van a dar. Ahora bien, yo siempre he dicho, esta es una elección del mal menor, ¿vale? Yo creo que el grueso de la población en este momento ya ha desconectado de la guerra sucia. O sea, es decir, conectan intermitentemente con algunas noticias, con algunas cosas que salen, pero no es ahorita su prioridad estar enfrascados en qué es lo que dicen los candidatos, porque los bolivianos y las bolivianas necesitamos resolver el día a día, necesitamos resolver el tema de llevar el pan y el sustento a nuestros hogares. Y el día de la votación, esa gran mayoría silenciosa va a ir a las ánforas y va a marcar por el que considere el mal menor para este país, porque realmente ninguna de las dos fórmulas ha demostrado tener la solidez, la solvencia y los argumentos concretos para que los bolivianos vayamos a decidir mayoritariamente quién nos va a gobernar. Entonces, creo que estos criterios de alguna manera se están posicionando de una manera mucho más sólida en estas últimas semanas y en esta recta final de la campaña no espero una gran sorpresa. Creo que los debates tanto vicepresidencial como presidencial va a ser un intercambio de descalificaciones, un intercambio de acusaciones
y evidentemente no van a aportar mayores argumentos a los electores para poder definir su voto. Entonces, esta es la situación en la que se encuentra lamentablemente el sistema político, pero pues esperemos de que por el bien de la democracia los candidatos y las fórmulas en contienda también vayan a moderar los ataques que están realizando en este momento. Hablando de debates, Edman Lara ha salido en un video anoche poniendo condiciones para ir al debate. Parece que no va a haber debate. Bueno, yo les agradezco a los tres. Empiezo por Ricardo Paz. Gracias, Ricardo, por haber estado en nuestro programa. No, el agradecido soy yo, Mary. Un muy lindo conversatorio. Un gusto haber estado con Alondra, con Freddy y con una tertulia tan interesante. Siempre a tus órdenes. Un abrazo para todos. Muchas gracias también a Alondra Quispe. Gracias por estar con nosotros. No, las gracias a ti, estimada Mary, y a todo el equipo de Sumando Voces. Qué placer haber compartido este escenario junto con Ricardo y con Freddy y escucharlos en relación al análisis que tienen, ¿no? Me gustaría cerrar simplemente con un elemento, y es que si bien estamos hablando de guerra sucia, la guerra sucia aún va a tener una contienda larga. Nos faltan 2 semanas, ¿no? Yo no considero que el grueso de la población se haya desconectado de esto. Consumimos redes sociales todos los días. Es inevitable no ver esta guerra sucia. Y realmente para que nosotros podamos elegir con conciencia y por lo menos ser autocríticos con nosotros mismos, es empezar a exigir propuestas, ¿no? Ver el qué y el cómo, sobre todo. Además que como población también está en nuestra responsabilidad el determinar el futuro de nuestro país. No podemos simplemente decir, ya es que gane quien gane, el país está fregado, ¿no? No, tenemos que exigir acciones a los siguientes gobernantes. Entonces creo que es un llamado general para cada uno y una de nosotros y nosotras. Gracias. Muy bien, gran mensaje para terminar. Adelante, Freddy Bovarín, muchas gracias por haber estado en el programa. Querida Mary, honradísimo de haber estado nuevamente en Sumando Voces. Un gran abrazo para ti, para toda la audiencia que te sigue, a tan prestigioso programa. Un saludo para Alondra y para Ricardo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a los tres. Y nada, el 19 hay que ir a votar, pues aunque no nos gusten algunos candidatos, tenemos que ir a elegir, ¿no? Bueno, les agradecemos por habernos seguido. Antes de irnos, tenemos que invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia, en X, Sumando Voces Bo. Estamos en TikTok, en Sumando.voces, y nuestra página web, donde actualizamos todo el tiempo la información de la sociedad civil, es www.sumandovoces.com.bo. Recuerden, este es un medio de comunicación de la sociedad civil donde promovemos el diálogo, porque hablando se entiende la gente, y además ponemos en agenda los temas que tienen que ver con derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Nos vemos el próximo jueves con otro de esos temas de la agenda de la sociedad civil. Chao, chao.